1945, cuando el ejército ruso entró a Berlín. Entre los soldados estaba un joven oficial llamado Yuri Valentinovich Konorosov. Él me dijo una vez que en el suelo de las ruinas de la Biblioteca Nacional encontró un libro que había sobrevivido al fuego y a los combates, y lo levantó. Era una reproducción muy buena en blanco y negro de los 3 códices conocidos entonces: el Códice de Dresden, el Códice de Madrid y el de París. Siendo lingüista, Konorosov sabía que el primer paso para analizar un sistema de escritura desconocido es contar los signos. Si una escritura tiene entre 20 y 35 signos, probablemente sea un alfabeto que representa sonidos simples. Alfabeto de Somalia. Silabario Cherokee. Si tiene entre 80 y 100 signos, probablemente esté basado en sílabas. Pero si un escrito tiene varios cientos de signos, seguramente es logográfico, con signos para palabras completas. Un sistema logográfico, como el chino, tiene cientos de signos para miles de palabras. Los escritos mayas tienen unos 800 signos. Demasiados para un alfabeto y muy pocos para representar todas las palabras de un idioma. Los académicos supusieron que era un sistema logográfico limitado, con signos únicamente para unos cientos de palabras. Pero Konorosov sabía que ningún sistema de escritura consiste en un solo tipo de signos. Nuestro propio alfabeto usa numerales y logogramas. Konorosov sabía que la escritura maya también era un sistema mixto que combinaba signos para palabras y signos fonéticos. Con esto en mente, volvió al Códice Madrid, donde ya se habían identificado los glifos para las 4 direcciones. Se concentró en el glifo para el oeste, buscando sílabas. Constaba de 2 signos. Abajo estaba el signo del sol, representado en todas sus variantes por 4 radios o pétalos. Arriba, había una mano con el pulgar y el índice tocándose. Eric Thompson había argumentado que el signo de la mano significaba completar, y leyó el glifo como el sol completo o el atardecer, por lo tanto, el oeste. Para Thompson, los glifos representaban ideas, no sonidos. Eric era un poco obstinado con cosas así. Él había decidido, quedando muy satisfecho, que los jeroglíficos no eran fonéticos y no podían ser fonéticos, y defendía esa idea. Pero Konorosov no estaba de acuerdo. Él sospechaba que en realidad los glifos podían estar relacionados con los sonidos del maya hablado. Él sabía que la palabra maya para oeste es chik-in y que la palabra para sol es kin. Entonces sugirió que el signo de la mano no debería leerse como el concepto completar, sino como la sílaba chi. Al combinarlo con el logograma para el sol, forma chik-in. Para descartar la casualidad, Konorosov identificó sílabas en otros glifos, demostrando que al menos algunos correspondían a los sonidos del maya hablado. Algunas de las interpretaciones específicas de Konorosov eran cuestionables. Basándose en ellas, Thompson desacreditó su método entero. Trágicamente, las inapreciables observaciones de Konorosov no fueron reconocidas en Occidente. Pero la era de los académicos solitarios dispersos por el mundo estaba terminando. El cambio empezó en Palenque, iniciado por Merrill Green Robinson. Ella había pasado años documentando el arte de los sitios para las generaciones futuras. Mientras ella trabajaba, llegó de visita la profesora de arte Linda Sheely. Cuando caminé entre los edificios de Palenque, yo vi una cultura donde el arte era medular y
Realmente llegué a entender quién lo había hecho, el por qué y el cómo. Shelley empezó a ayudar a Robertson. Al trabajar llegó a conocer íntimamente el sitio. Eso le sería útil en 1973, cuando Robertson ofreció una conferencia en Palenque. Ahí Shelley conoció a Peter Matthews, que había pasado el invierno analizando libros con los glifos de Palenque. En realidad, al final del proceso, yo tenía 3 libretas enormes llenas de transcripciones con los infames números T de Thompson, con todos los signos de todas y cada una de las inscripciones de Palenque. Matthews hizo equipo con Shelley para reconstruir la historia dinástica de Palenque. En Palenque algunos nombres de la realeza iban acompañados por un título, el signo de un sol alado. Así que lo que hicimos fue buscar, encontrar cada ejemplo de ese título y luego anotar la fecha más cercana. Revisando las inscripciones de Palenque, encontraron más de 40 nombres con el título real. Cada uno estaba acompañado por una fecha y un glifo que describía el evento de esa fecha. Por ejemplo, un ave cerca de la cabeza invertida de una iguana. Cuando Shelley y Matthews ordenaron por fecha los nacimientos, muertes y ceremonias, surgieron los patrones. Sobresalía un rey, al que llamaron Señor Escudo. Él nació el 23 de marzo del año 603. El glifo de su nombre tenía el escudo de un guerrero. Eso los llevó al edificio más prominente de Palenque, el Templo de las Inscripciones. Hacía siglos que el significado de estas tabletas con jeroglíficos era un enigma. Ahora Shelley y Matthews veían que los paneles estaban llenos de referencias al Señor Escudo y a eventos clave de su vida. De pronto, un descubrimiento de 1948 tuvo un nuevo significado. En la cámara interior del templo se había hallado una escalera oculta que llevaba a una cripta con un sarcófago de piedra caliza. En su interior había un esqueleto humano con una máscara de jade. Shelley y Matthews supieron que este debía ser el cuerpo del Señor Escudo. Por primera vez los jeroglíficos fueron relacionados con los restos de un rey maya. Shelley y Matthews comprendieron que los glifos eran la historia de la vida del Señor Escudo y de 5 de sus sucesores. Ellos salieron y literalmente anunciaron que habían descifrado la dinastía de Palenque, que tenían los nombres de los reyes y las fechas en que gobernaron. Después de años de trabajo, descifrar el código maya estaba al alcance de la mano. Pero restaba un gran obstáculo: leer los jeroglíficos en voz alta, en el idioma en el que fueron escritos. El trabajo de descifrar los fonemas iniciado por Kenorsov debía ser completado. Tras décadas de trabajo, podían leerse con seguridad menos de 30 signos silábicos. La clave final de los sonidos de los glifos sería descubierta por David Stewart, cuyo aprendizaje de la cultura maya empezó a una edad temprana. George, su padre, a menudo lo llevaba en sus viajes de campo a Mesoamérica. Cuando volvimos a Estados Unidos, mi alma había sido tan afectada por la experiencia que yo solamente quería volver. Dos años después, George llevó a David a conocer a Linda Shelley. Recuerdo que yo estaba sentado en silencio en la oficina mientras ella dibujaba un glifo y yo no sé por qué lo dije en voz alta, pero dije, ese es un glifo de fuego. Entonces Linda hizo una pausa. Recuerdo que me miró sobre su hombro y luego dijo, sí, tienes razón, niño, es un glifo de fuego.
George dijo que me agradecerían mucho si hubiera oportunidad de que David estudiara conmigo o algo. Así que en un impulso del momento yo le dije, ¿por qué no viene a Palenque este verano? El siguiente verano fue una de las épocas más asombrosas de mi vida. Ella me permitió ayudarle a revisar sus dibujos. Estábamos en los templos con linternas, con sus dibujos en tableros haciendo A los 12 años de edad, David presentó su primer ensayo escolar sobre los jeroglíficos mayas. Él volvió y presentó un ensayo escolar que estaba más allá de la capacidad de comprensión de 2/3 o 3/4 de la audiencia. Solo era un ensayo escolar. La mayoría de la gente estaba simplemente asombrada. Entonces, después de salir de la preparatoria, David recibió una llamada inesperada. Había ganado la beca MacArthur, llamada popularmente el Premio para los Genios.